Buen día para todos, sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso Derecho Civil 1. El día de hoy pues estaremos tratando lo referente a la semana número 2 del curso, repito, Derecho Civil 1. Identificado bajo el código FG 032. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder desarrollar los temas dentro de esta segunda semana del curso. Específicamente, el día de hoy estaremos tratando el tema persona y personalidad. Por lo cual, pues vamos a entrar ya de lleno a poder identificar cuál es nuestro objetivo dentro de la presente clase. Previo a entrar al objetivo de la presente clase, quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a ciertos correos que estuve recibiendo al correo del curso en cuanto a ciertas dudas que se tenían por parte de ustedes como estudiantes del curso en esta primera semana. Una de las dudas que fueron más frecuentes en cuanto a las preguntas de la clase de la semana número 1. Se me indicaba a través de los diferentes correos que recibí de la clase pasada, en su momento se mencionaron una serie de preguntas, pero que al compararlas ustedes con el video de 15 minutos, se pudieron percatar de que las preguntas no eran las mismas. Se me hizo llegar esta incógnita en cuanto a qué preguntas aplicar para poder llevar una línea y una misma consecuencia. Entonces, para poder aclarar esto, les comento, se me hicieron llegar algunos videos de los cuales yo estoy utilizando para poder desarrollar la clase de 45 minutos de cada día domingo, pero en el mismo pues se me presentaron las preguntas que yo adjunté en las diapositivas pasadas. Asimismo, pues se me hizo llegar hasta unas tomas de pantalla donde yo pude darme cuenta que realmente eran otras preguntas y otro catedrático el que tenía bien el poder dar este video. Por lo cual, pues les doy la razón a ustedes de que hay una confusión en cuanto a las preguntas que yo di la semana pasada y las preguntas que ustedes pudieron ver en este video. Por lo cual, pues entonces, soy del criterio de que ustedes apliquen las preguntas que aparecen dentro del video que ustedes pudieron ver. Yo estaré esta semana pues coordinando para poder ver cuál fue la confusión en cuanto al video que yo tengo, pero como repito, siempre sigamos la idea de llevar a cabo las preguntas del video. Toda vez que hay algunos compañeros que muchas veces llegan un poquito tarde a conectarse a la clase o en su momento pues no les da la oportunidad de poder conectarse y que únicamente ven los videos de 15 minutos, por lo cual pues pueden basarse en esas preguntas. Bueno, teniendo claro eso, dejamos por un lado la aclaración en cuanto a estas preguntas que se dio la confusión, tanto de las que yo presenté como las que ustedes pudieron ver en ese video de 15 minutos. Otra pregunta que se me hizo dentro del mismo correo fue la situación en cuanto a que algunos compañeros me preguntaban si había algún libro que podía ser guía del curso. Les comento, la universidad no los obliga a ustedes a comprar algún libro de texto o algún tipo de folleto, por lo cual no es obligación, no me voy a basar en ningún libro en específico para este curso, pero ahora bien, si ustedes quisieran ya ir formando su propia biblioteca, si ustedes quisieran en tiempos libres el poder ahondar un poco más sobre los temas que acá se platican, pues con gusto, pues yo les puedo recomendar alguno de los libros que yo utilizo y que yo en su momento pues cuento dentro de mi biblioteca para poder ahondar un poco más en los temas. Recordemos de que de lo que hablamos en estos 45 minutos muchas veces no da tiempo para poder abarcar todo lo que contienen las diferentes instituciones del derecho civil. Recordemos de que si bien es cierto, tenemos nuestro código civil para poderlo leer, tenemos ahora el internet para poder ver cualquier artículo o descargar cualquier libro. Asimismo, pues siempre nosotros, como ustedes, como futuros abogados, van a tener, al igual que yo, la costumbre de poder leer. Leer, ya sea físicamente, tener un libro en la mano. Entonces,
A esta incógnita, pues les puedo recomendar, en este caso, Derecho Civil 1, pues se presta bastante para poder empezar a ver las diferentes instituciones del derecho civil, por lo cual hay un manual de derecho civil muy bueno que me ha funcionado bastante bien, tiene bastantes temas de los cuales están dentro del programa y es del autor Alfonso Obrañas. Este manual de derecho civil contiene lo referente a los libros 1, 2 y 3 de nuestro Código Civil. Se los voy a poner en pantalla acá para que ustedes más o menos puedan verlo cómo es. Es este, indica acá, Manual de Derecho Civil, el autor Alfonso Brañas, contiene el libro 1, 2, 3, es siempre de la editorial P. No estoy haciendo ninguna publicidad o propaganda de libros, sino como les digo, únicamente estoy respondiendo a la pregunta que me hacían algunos compañeros, lo cual, como les digo, no es una obligación, una imposición a poder comprar un libro, no me estoy basando en este libro para el curso, sino únicamente por aquellos compañeros que quieren poder ahondar un poco más en los diferentes temas. Pues ya teniendo en cuenta lo referente a la aclaración de las preguntas, a la aclaración del libro, pues vamos a entrar de lleno ya a nuestra clase del día de hoy. Por lo cual siempre nos vamos a apoyar de una serie de diapositivas para poder ir poco a poco ahondando en los diferentes temas. Veo que ya tenemos un buen número de estudiantes conectados, considero que ya podemos entrar de lleno al curso, a poder ver los diferentes temas para que nadie se quede atrás de la explicación que se va a dar. Bueno, comencemos entonces con el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase que nosotros vamos a tener esta semana? El objetivo de la clase es que ustedes, como estudiantes, comprendan qué es la persona individual, tanto doctrinariamente como legalmente. ¿Qué es la personalidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué teorías de aplicación, tanto legales como doctrinarias, existen? Bueno, este es entonces nuestro objetivo de esta clase. Como repito, hoy vamos a tratar los temas de persona, personalidad. Excelente. Jóvenes, por favor, siempre les repito, estamos en el curso de Derecho Civil, por lo cual considero de que ustedes deben de tener en este momento en su escritorio su Código Civil. Espero que ya lo tengan ahí. Es un código, si es primera vez que lo compran, es un código bastante amplio. Son 2180 artículos, es bastante, de los cuales espero que ustedes puedan leer por lo menos una vez durante este curso todos los artículos y pues aquí poco a poco vamos a ir explicando lo más importante de los temas de las instituciones del derecho civil y de algunos de los artículos que ustedes tienen a bien ahí en su Código Civil. Bueno, vamos entonces a una diapositiva más para poder ya ir entrando de lleno en nuestro tema y lo primero vamos a tratar el tema de persona. Entonces, la persona la reconoce el derecho civil en su momento, acá nos indica acá que tenemos dos definiciones, siempre vamos a manejar una corta que tiene lo más importante y una un poco más amplia que tiene ciertos puntos que nos hacen entender de mejor forma cuáles son los significados de los diferentes términos que vamos a mencionar acá. Lo primero, persona, es todo ser capaz de tener obligaciones y derechos. Repito, es todo ser capaz de tener obligaciones y derechos. Esta es la definición corta, es la que podemos nosotros percibir mucho más fácilmente de qué es la persona. Pero asimismo, pues también vamos a tener una más que nos indica que es el ente que puede ser sujeto de relaciones, es el que puede poseer derechos, o sea, intereses protegidos, o estar cargado por obligaciones resultantes de su propia actuación o de otras circunstancias. Esta es una definición del autor José María López. Vemos cómo entonces cuando hablamos nosotros de persona estamos refiriéndonos siempre a un ser capaz de, importante acá, de tener obligaciones y derechos. Y esta segunda definición, pues nos agrega todavía un poco más en cuanto a esa facultad, a tener ese
esta posibilidad de tener obligaciones y derechos, que nos dice que también en su momento van a ser resultado directamente de nuestra propia actuación, ¿verdad? Bueno, entonces, persona. Ya tenemos aquí persona, que es en general. Sabemos que es ese ser capaz de tener obligaciones y derechos. Pregunto, ¿será que ustedes son personas? ¿Será que yo soy persona? Pues yo hasta cierto punto pues tengo obligaciones y tengo derechos. Tengo en su momento la obligación de dar la clase aquí a las 9:30 todos los días domingos con ustedes. ¿Tengo derecho? Sí, claro, tengo derecho. En su momento, ¿qué les diré? En su momento a percibir ciertos honorarios por brindar esta clase de parte de la universidad. Si damos cuenta, pues yo tengo derechos, tengo obligaciones. ¿Será que ustedes, los que están del otro lado, pues tienen derechos y obligaciones? Considero de que sí, pues tienen en su momento la obligación de presentarse a cada una de las clases para poder absorber los conocimientos de cada una de las semanas y poderlo enfocar en sus exámenes. Y tienen asimismo pues también la obligación de pues pagar en su momento cada una de sus mensualidades. Ahora, ¿qué derechos tienen? Pues tienen los derechos que la universidad, por cierto punto, les brinde las herramientas necesarias para ustedes poder adquirir dichos conocimientos, ¿verdad? Tienen los derechos a recibir sus notas a tiempo, a recibir sus clases como son. Entonces, si nos damos cuenta, tanto yo como ustedes tenemos derechos y obligaciones. Somos seres capaces de tener derechos y obligaciones. Y decimos que esos derechos y obligaciones son resultantes de nuestra propia actuación o de otras circunstancias. Entonces, ¿será que somos personas? Sí, somos personas. Ahora bien, ¿quién está reconociendo directamente esa personalidad? Lo está reconociendo el derecho civil. Vamos a ver más adelante entonces cómo se reconoce esta forma de identificarnos nosotros como personas. Bueno, pasemos a una diapositiva más y siempre seguimos platicando acerca de lo que es persona. Vamos a ver acá entonces una clasificación. ¿Clasificación de qué? De persona, que es lo que estamos hablando. Bueno, entonces vamos a tener acá dentro de nuestra clasificación de persona, primero una persona individual y una persona jurídica, que no son lo mismo. Vamos a identificar acá realmente a qué se refiere cuando hablamos nosotros de cada una de estas clasificaciones. Persona individual. Vamos a tratar primero a la persona individual. Cuando hablamos de persona individual, estamos hablando de que nos indica la diapositiva. Estas son denominadas también personas físicas o individuales, abarcando tanto a los hombres como a las mujeres. Tienen una existencia corpórea, material y visible. Repito, estas son denominadas también físicas o individuales, abarcando tanto a los hombres como a las mujeres y tienen existencia corpórea, material y visible. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de una persona individual, estamos hablando directamente de que qué otros sobrenombres tiene una persona individual. ¿Qué otros sobrenombres tienen? Tienen también como personas físicas o personas individuales. Entonces, si yo les pregunto a qué se refiere una persona física o una persona individual, estamos directamente hablando de esta persona que nos dice que abarca tanto a hombres como a mujeres y que tiene una existencia corpórea, material y visible. Pregunto, ¿será de que ustedes son personas individuales? ¿Será que yo soy una persona individual ante el derecho civil? Definitivamente somos personas individuales, independientemente porque yo sea hombre, independientemente porque haya una compañera del otro lado de la computadora y que sea mujer, definitivamente siempre vamos a ser una persona individual ante el derecho civil, ¿verdad? Somos en su momento personas con existencia corpórea, o sea, porque tenemos en su momento una, estamos hasta cierto punto de forma material, visible, o sea, si yo estoy acá ante ustedes, ustedes están viendo ahí, dicen, sí, ahí está el licenciado, en su momento él es una persona, visiblemente él está ahí, materialmente él está ahí, ¿verdad? Entonces pueden decir que definitivamente es una persona individual. Y es por ello que dentro de esta diapositiva tenemos la imagen de una persona que está parada, ¿verdad? Que podemos decir, sí, él ahí está, es una persona, lo puedo señalar, lo puedo ver, puedo percibir que él está ahí, es una persona individual. Y a esa persona, en su momento entonces, el derecho civil le va a reconocer el ser sujeto de derechos y obligaciones.
Perfecto, ya tenemos una de las clasificaciones en cuanto a qué es persona. Ahora pasemos a otra. Persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Nos dice acá que es denominada también abstracta, moral, social, ideal, física o personas jurídicas. Entonces, ¿qué otros sobrenombres tienen? Los que acabamos de decir. Repito, abstractas, morales, sociales, ideales, ficticias o personas jurídicas. Perfecto. Ahora bien, nos dice que corresponde a las entidades formadas por personas individuales. O sea, ¿quién crea a estas personas en su momento? ¿Quién crea a una persona jurídica? Las creamos nosotros como personas individuales. ¿Qué otros nombres reciben? Reciben los nombres de abstractas, morales, sociales, ideales, ficticias o personas jurídicas. Ahora bien, no nos está diciendo que es visible, no nos está diciendo que es material, no nos está diciendo que es corpórea, no nos está diciendo que puede ser un hombre o una mujer, sino únicamente nos está diciendo de que este tipo de personas jurídicas, en su momento, quien las crea somos nosotros como personas individuales. Es por ello que nosotros acá podemos ver lo referente a que una persona jurídica la vamos a tener nosotros vista como aquellas entidades no visibles que únicamente existen en papel o en su momento no se les puede dar directamente una catalogación en cuanto a ser corpóreo. Vemos entonces acá, tenemos una imagen allí a la par, tenemos el edificio de la empresa de telefonía Tigo. ¿Por qué? Porque es una persona jurídica en su momento una empresa. Vamos a ver entonces de que una persona jurídica es una persona que no tiene propiamente una identidad como un ser humano. No podemos decir que es un hombre y una mujer, sino decimos de que una persona jurídica es un ente, es una persona que creamos nosotros legalmente para que pueda ser sujeto de derechos y obligaciones también, pero que nosotros lo podemos ver enfocado. Si ustedes tienen su código civil ahí a la mano, pues se van al artículo 15 del Código Civil y vamos a ver cómo la misma ley nos indica de que las personas jurídicas las podemos nosotros ver directamente tanto en el mismo estado, en la Universidad de San Carlos de Guatemala o demás universidades, empresas jurídicas, sociedades anónimas, la misma iglesia, una empresa mercantil. Todo ello son personas jurídicas, no son personas individuales. No es una persona que yo pueda señalar y decir, bueno, pues es Juanito López, es Pedrito Fernández, es quien quiera, ¿verdad? No, estamos hablando directamente de una persona jurídica, estamos hablando de que es una persona ficticia, es una persona que nosotros creamos en su momento con un fin, ¿verdad? Entonces acá, repito, podemos tener empresas, podemos tener en su momento sociedades anónimas, el mismo Estado, iglesias, la Universidad Rural de Guatemala es una persona jurídica. Entonces, a eso denominamos nosotros también abstracto, moral, social, ideal o ficticia. ¿verdad? Entonces, del artículo 15 al artículo 31, ustedes van a encontrar todo lo referente a una persona jurídica. Y del artículo 1 al artículo 15 van a encontrar ustedes toda la regulación de una persona individual. Acá, por tiempo, 45 minutos no nos alcanza para poder abarcar cada uno de esos artículos. Mi recomendación es que ustedes, en su momento, den una lectura a esos artículos. Repito, 1 al 15, todo lo referente a una persona individual. Del 15 al 31 van a ver ustedes todo lo referente a la persona jurídica. Como les digo, acá únicamente podemos dar una explicación breve, pero ustedes ahonden más en el tema teniendo su código civil. Bueno, entonces ya tenemos la idea. Persona jurídica, una persona que yo puedo señalar. Persona individual. Persona jurídica, estamos hablando de un ente en sí que crea la persona individual. Una empresa, en su momento, una sociedad anónima, el Estado, la Iglesia, la Universidad Rural de Guatemala, etcétera, ¿verdad? Bueno, perfecto. Sigamos platicando en cuanto a la persona y la personalidad. Vamos entonces a esta diapositiva que ya nos da el tema en sí de la personalidad.
¿Qué es la personalidad? Nos indica de que es la aptitud legal para ser sujeto de derecho y obligaciones o relaciones jurídicas. Esta es una pequeña definición de Guillermo Cabanelas. Entonces acá podemos ver nosotros lo que va hacia el punto, que es esa aptitud legal para ser sujeto de derecho y obligaciones o relaciones jurídicas, ¿verdad? Entonces, si ven, es muy parecido a la definición de persona, solo que acá ya le agregamos de qué es esa aptitud y quién nos da esa aptitud, quién reconoce directamente esa aptitud, la va a reconocer el Estado de Guatemala. Tenemos una segunda definición que nos indica, es todo derecho estudiándolo desde el punto de vista subjetivo, es decir, como la facultad reconocida al individuo por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Presupone necesariamente un titular, es decir, un ser que sea capaz de poseer ese derecho. Esta definición del autor Efraín Moto Salazar. Si vemos, las dos van enfocadas bajo el mismo fin, que la personalidad es una aptitud que nos brinda o es reconocida en su momento por el Estado o por la ley para poder realizar nosotros ciertos actos en satisfacción de nuestros propios intereses, lo que da nacimiento a derechos y obligaciones. ¿Va? Entonces, personalidad. ¿Será que ustedes tienen personalidad? ¿Será que yo tengo personalidad? Definitivamente tenemos personalidad. ¿Por qué tenemos personalidad? Primero, porque somos personas ante la ley. Somos personas ante el derecho civil. Somos personas. ¿Será que somos personas individuales o será que somos personas jurídicas? Somos personas individuales. Perfecto. Ya sé yo que soy una persona, que soy una persona individual. Ahora bien, ¿será de que el Estado a mí me reconoce ser un sujeto, hasta cierto punto, capaz de adquirir derechos y obligaciones? Sí, sí, somos capaces en su momento y nos lo reconoció el Estado, por lo cual nosotros tenemos personalidad. Excelente, vamos bien. Considero de que entonces vamos entendiendo bien y concatenando cada uno de los temas, tanto desde lo que es la persona, desde su clasificación, como ahora que estamos viendo lo referente a la personalidad. Entonces yo, en su momento, se me reconoce por medio del Estado el poder ser sujeto de obligaciones y derechos o derechos y obligaciones. Bueno, pasemos entonces a una diapositiva más y vamos siempre a platicar referente a la personalidad. Y en este momento vamos a hablar un poco acerca de las teorías para determinar cuándo principia la personalidad. Entonces acá vamos a ver que tenemos teorías que nos determinan precisamente cuándo inicia y cuándo termina. Entonces, pregunto de forma general, ¿qué creen ustedes? Cuando el Estado a mí me reconoce que yo puedo ser sujeto para poder adquirir derechos y obligaciones, que eso es personalidad. ¿Desde cuándo me lo reconoce? ¿Será que me lo reconoce desde que tengo mi primer trabajo? ¿Será que me lo reconoce desde que cumplo 18 años? ¿Será que lo reconoce desde el momento en que yo nazco? Entonces, para poder responder esta pregunta, vamos a ver primero qué teorías existen para poder determinar cuándo inicia, cuándo reconoce que inicia en su momento la personalidad y el derecho, y entonces poder determinar realmente también las teorías que existen y realmente Guatemala cuál de ellas adopta y cuál está plasmada en nuestra ley, específicamente en el Código Civil. Bueno, entonces, ¿qué teorías? Vamos a tener 4 teorías. Vamos a tener la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, la teoría ecléctica y la teoría de la viabilidad o biológica. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Vamos a principiar con la teoría de la concepción. Cuando hablamos de la teoría de la concepción, esta teoría en su momento nos va a establecer de que el derecho le reconoce esa aptitud para contraer derechos y obligaciones a ese ser que apenas se está concibiendo. Entonces, vemos de que el derecho bajo esta teoría
reconoce desde el momento en que el espermatozoide, en su momento, entra al óvulo, desde esa fecundación, ¿verdad? Entonces, desde ese momento de que ya está un ser formado dentro del vientre de la madre, indica esta teoría de que ya le da ese criterio de que ya tiene personalidad, desde el momento de esa concepción. Esta teoría, si bien es cierto, pues es sostenida por algunos autores, pues también asimismo tiene muchos problemas en cuanto a que muchas veces se indica de que si bien es cierto, hubo una concepción, pudo haber sido el caso de que por alguna malformación, algún problema médico, esa madre tuvo que abortar a ese producto de la concepción. Un par de semanas después de su concepción, un par de meses después de su concepción, pero es realmente nunca nació a la vida ese ser. Por lo cual, pues también entonces se dice de que muchas veces no podríamos nosotros reconocerle esa personalidad a ese ser desde su concepción, toda vez que ni siquiera pudo haber nacido. Bueno, tenemos otra teoría en cuanto a cuándo inicia la personalidad. Vamos a hablar entonces acá de la teoría del nacimiento. Cuando hablamos nosotros de la teoría del nacimiento, entonces ya estamos hablando nosotros de otro tema. Ya estamos hablando entonces nosotros en cuanto a qué, pues ya no solo fue desde que se concibió, ya no solo fue desde el momento en que ese esperma pues va a fecundar al óvulo, sino ya estamos hablando desde el momento en que realmente nace ese niño. Entonces acá, según esta teoría, pues indica de que, pues efectivamente, pues al nacer ese niño, pues se le está reconociendo a través del derecho la facultad de poder adquirir derechos y obligaciones. Pero muchas veces, también en su momento, si tenemos autores que protegen esta teoría, vamos a tener también otros autores que la desmienten. Toda vez que no la apoyan por el hecho de que si bien es cierto, un niño está naciendo, o sea, está saliendo del vientre de la madre, no significa de que precisamente ese niño esté naciendo con vida. Puede ser que ese niño esté naciendo, pero lastimosamente esté naciendo fallecido. Por lo cual, también en derecho se dice de que también, bajo los autores que no defienden esta teoría, indican de que el derecho no puede reconocerle la personalidad a ese niño solo por el simple hecho del nacimiento, toda vez de que ese nacimiento pudo haber sido de que el niño venía ya sin vida. Perfecto, entonces ya tenemos acá una segunda teoría. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la teoría de la viabilidad. Nos vamos a saltar la ecléctica, pero ahorita voy a explicar por qué. Entonces, cuando hablamos nosotros de la teoría de la viabilidad o la teoría biológica, nos dice esta teoría que se va a reconocer los derechos, se va a reconocer en su momento esa capacidad para poder contraer derechos y obligaciones. Aquel niño que en su momento, si bien es cierto, ya nació, pero que nació en condiciones de viabilidad. ¿Y qué son condiciones de viabilidad? Significa de que ese niño ya nació, que sí puede vivir por sí mismo, que ya no necesita de la madre, que él puede respirar, que él puede comer, que entonces ese niño en su momento ya va a poder, en su momento, vivir. Entonces, a ese niño, según esta teoría, se le reconoce ese derecho a la personalidad. Perfecto, entonces ya tenemos ahí una más. Y ahora caigo a la ecléctica. Cuando hablamos de la teoría ecléctica, entonces estamos hablando de aquella teoría de que va a tener como fin enmarcar todas las anteriores. Viene y no se queda con una, sino abarca todas. Indica esta teoría entonces de que reconoce el derecho, la personalidad, desde el momento en que se da la concepción de ese niño, desde que se da la fecundación del óvulo. Asimismo indica de que pues también lo reconoce cuando nace, toda vez que en su momento pues este niño pues pueda tener las condiciones necesarias para poder vivir. Entonces acá se dice en su momento de que es el hecho de poder enmarcar las anteriores dentro de esta teoría ecléctica. Perfecto. Ya tenemos nuestras 4 teorías, ya sabemos a qué se refieren cada una de ellas, ya sabemos qué pros y qué contras tenían cada una de ellas, ¿verdad? Perfecto. Ahora,
teoría que adopta Guatemala, entonces acá nosotros tenemos nuestro Código Civil ahí a la mano, y nuestro Código Civil nos indica en nuestro artículo número 1 que adopta la teoría de la viabilidad. Nos indica pues que pues se reconoce directamente los derechos a esa persona desde el momento del nacimiento, desde su concepción, el nacimiento, toda vez que nazca en condiciones de viabilidad. Así lo indica nuestro Código Civil. Es un momento teniendo en cuenta de que va a tener como fundamento el hecho de que ese niño toda vez nazca en condiciones de viabilidad, pues se le va a reconocer ese derecho. Ya va a tener ese niño entonces derechos. Eso es en cuanto a cómo se va a reconocer cuando principie. Ahora pregunto, ¿cuándo termina en su momento entonces el derecho a yo tener personalidad? ¿Será que termina con mi mayoría de edad? ¿Será que termina cuando yo me caso? No, cuando estamos hablando nosotros de cuándo termina ese derecho a la personalidad, estamos hablando de nuestra muerte. Entonces, hasta que nosotros fallecemos, tenemos nosotros allí el hecho de tener la personalidad. Bueno, entonces ya tenemos lo referente a las teorías para poder determinar cuándo inicia la personalidad. Ya sabemos qué teoría adopta el Código Civil. Y ahora bien, vamos a pasar a una diapositiva más para poder continuar con nuestros diferentes temas. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la cognoscencia y conmorencia. Dos temas pues que considero yo de que rara vez uno ha escuchado hasta el momento en que uno estudia derecho. Considero de que cada uno de ustedes escuchó este término, dijeron, ¿y eso cómo se come? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Cuando hablamos nosotros de la cognoscencia y la conmorencia, vamos a ir siempre enfocados a lo que estamos platicando hace un momento, que era la persona, la clasificación de las personas y la personalidad. Toda vez de que sabemos nosotros de que la personalidad es esa facultad que nos otorga el Estado para nosotros ser sujetos de derechos y obligaciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la capacidad con la cognoscencia y con la conmorencia? Vamos a explicar entonces a qué se refiere esto. Primero que todo, pues ustedes ahí con su código civil en mano, pues se van a dirigir al artículo 2, el cual tiene lo regulado en cuanto a la cognoscencia. Acá vamos a establecer nosotros un resumen de lo que ustedes van a leer en ese artículo 2. ¿A qué se refiere la cognoscencia? Se refiere a partos múltiples. Nos indica entonces una pequeña definición esta diapositiva. Dícese de dos o más hermanos nacidos de un mismo padre. Repito, dícese de dos o más hermanos nacidos de un mismo padre. Ustedes van a leer su código civil en el artículo número 2 y pues van a poder establecer realmente qué establece en cuanto a qué es la cognoscencia. Van a ver que efectivamente nos está indicando pues cómo la ley va a reconocer esa personalidad, esos derechos a estos niños que se pueden dar el caso que nazcan de un mismo vientre materno al mismo tiempo. Perfecto, entonces acá estamos hablando directamente de cuando nacen gemelos, trillizos, en su momento. ¿Qué pasa si ustedes pues van a tener ahí sus hijos? Su esposa está embarazada y vienen gemelos. Vienen gemelos, son dos, van a nacer. Se da el día del parto y nacen los dos niños. Esto sí, por orden, definitivamente uno va a nacer antes que otro. Uno va a salir del vientre materno antes que el otro. Entonces reciben a sus dos bebés, ya con lo que ustedes saben en cuanto a las teorías de cuándo inicia la personalidad, dirán ustedes, bueno, pues definitivamente el Estado a mis hijos les va a reconocer sus derechos desde el momento en de que nacieron y pues definitivamente están en condiciones de viabilidad. O sea, ellos van a poder vivir definitivamente. Ya están tomando su pacha, pecho, ya en su momento tienen varios días de haber nacido y ellos están en condiciones sanas. Entonces, desde ese momento se les reconoce el Estado el derecho a la personalidad. Pero
¿Por qué decimos nosotros connacencia? ¿Por qué tratamos este tema? Directamente nos dice que en estos casos, cuando nacen dos o más niños del mismo parto, el Estado les reconoce iguales derechos. Que porque fueron dos, los dos tienen los mismos derechos. Porque nacieron tres, los tres tienen los mismos derechos. No tiene uno más derechos que otro. No puede decir ahí un gemelo al otro, mira, disculpa, pero yo tengo más derechos que vos porque yo nací un minuto antes. Unos trillizos, disculpen ustedes dos, pero yo tengo más derechos porque yo nací un minuto antes. No, ante el derecho civil, nos indica de que estos niños tienen los mismos derechos. Se presume que nacieron el mismo día, que nacieron en su momento, con los mismos derechos. Ahora bien, no siempre fue así. Hoy en día, pues el derecho pues les reconoce esos derechos a ambos por igual. Pero ¿qué pasó durante la historia? En Roma se daba mucho lo referente al mayorazgo. ¿Y qué era el mayorazgo? El mayorazgo era directamente que se aplicaba en estos casos en los cuales nacían dos o más niños de un mismo parto, en el cual, según las leyes romanas, le daban mayores facultades en su momento al niño que nacía de primero. A ese niño que nacía tal vez unos segundos, un minuto antes que los demás, a él se le daban todos los derechos. De ahí nace directamente la palabra del hijo primogénito. El hijo primogénito, el hijo que nace de primero, al hijo que se le daban todos los derechos. Entonces, en algunas culturas, incluso estamos hablando de Asia, cuando nacían dos hijos en su momento y tal vez estaba únicamente regulado que podían nacer uno por parto, al segundo hijo sencillamente se le quitaba la vida, porque ya no tenía derechos, ¿verdad? Entonces vemos cómo el mayorazgo en su momento se aplicó dentro de la historia, dándole facultades más amplias al niño que nacía de primero, más no al que venía después. Ahora sabemos nosotros de que no aplicamos el mayorazgo y de que Guatemala, a través de su derecho civil, el Código Civil, nos indica de que la ley reconoce por iguales derechos a estos niños, ya bien sean dos o más que nazcan de un mismo parto. Bueno, ya tenemos la connacencia, ahora vamos con la conmorencia. ¿Y qué es la conmorencia? Acá ustedes se van a situar en su artículo número 3 del Código Civil y vamos a ver que la conmorencia es todo lo contrario a la connacencia. En la connacencia estamos nosotros indicando del nacimiento de dos o más niños. En la conmorencia estamos hablando nosotros de una muerte simultánea. Estamos hablando entonces de cuando mueren más de dos personas al mismo tiempo. Esto derivado en su momento de algún siniestro o de algún accidente. Nos indica la diapositiva que es la presunción de que todas las muertes en caso de siniestro y si no se pueda determinar quién murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo. Esto lo tenemos regulado en el artículo 3. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Un accidente aéreo. Viene un avión y por desperfectos mecánicos tiende a desplomarse. ¿Verdad? Viene, cae el avión, lastimosamente todos los pasajeros fallecen. Todos fallecen, entonces, ante la ley se dice de que todas esas personas, si no podemos determinar quién murió antes, automáticamente todas estas personas fallecieron al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Un accidente automovilístico, va una familia, van los padres, los tres hijos, lastimosamente tienen un accidente y todos fallecen dentro de este cine. Ante la ley, en un momento se dice de que se presume de que todos fallecieron al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve directamente el poder indicar, presumir de que todos fallecieron al mismo tiempo? Esto deviene directamente de los derechos hereditarios que pueden tener las mismas personas que fallecieron al mismo tiempo. Por el hecho entonces de que puede ir ahí un padre y sus hijos, se sabe de que al fallecer el padre, quien va a tener derechos a sus bienes van a ser los hijos en su momento. Ahora bien, ¿qué pasa si todos fallecen entonces? Se dice de que entonces ya no hay una transmisión de derechos.
Ya el niño que en su momento iba ahí, ya no pudo recibir ese derecho, ya no pudo tener directamente ese derecho hereditario, toda vez de que ante la ley se dice de que no pudo haber una transmisión de derechos porque todos se presume que fallecieron al mismo tiempo. Entonces, de allí nace directamente el hecho de tener la institución de la conmorencia dentro del derecho civil. Porque entonces se presume que todos fallecieron al mismo tiempo y que no hubo tiempo para poder transmitir derechos a las personas en su momento que tenían derecho a esa herencia. Bueno, y tenemos por último la premorencia. La premorencia en su momento es otra institución que va de la mano de la connacencia, pero esta fue aplicada en la historia. Hoy en día la premorencia ya no es aplicada, pero por objeto de estudio, para que en su momento pues, uno pueda tener esos conocimientos generales, se habla de la premorencia para poder conocerla. Y se dice que la premorencia siempre se utilizó cuando habían en su momento muertes simultáneas. Se dice que se presumía si la supervivencia del más fuerte y que el grado de fortaleza se podía suponer legalmente teniendo en cuenta la edad y el sexo. Entonces se decía entonces acá de que se presumía de que si morían varias personas al mismo tiempo, se presumía en su momento de que había fallecido. Primero, los que no tenían tanta fuerza física y que en su momento habían muerto de último las personas más fuertes o que tenían un grado de fortaleza superior. Esto se utilizó, como repito, en la historia. Hoy en día, la ley nos indica de que no importa de que uno sea más fuerte, uno tenga un grado de fortaleza más grande, igual por igual se toma que fallecieron en el mismo momento. Bueno, entonces ya tenemos la connacencia, ya tenemos la conmorencia y con eso estamos culminando el tema del día de hoy. Por favor, les repito, necesito de que lean su código civil. No lo tengan únicamente ahí para poder sostener las hojas, para tenerlo ahí bonito en su escritorio. No, léanlo. Y dentro de esta clase ya vamos a tener la lectura de los primeros 31 artículos. Repito, la persona individual va a estar regulada del artículo 1 al artículo 15, persona jurídica del artículo 15 al artículo 31. Por favor, jóvenes, lean su código, para eso ustedes lo tienen y asimismo pues agénciense de resaltadores, de un lapicero, para poder hacer ustedes sus anotaciones dentro de su código, resaltar lo más importante a criterio de ustedes y que puedan tener un buen manejo de código. Bueno, entonces ya para ir culminando, vamos a pasar a las preguntas de esta semana para que ustedes puedan hacer esa autoevaluación y ver si comprendieron el tema. Primera pregunta, ¿quiénes pueden ser considerados como personas? Pregunta número 2, indique las clases de personas. Pregunta número 3, ¿qué es el mayorazgo? Pregunta número 4, ¿cómo se aplica la premorencia en Guatemala? Pregunta número 5, en Guatemala, ¿cuándo inicia la personalidad civil? Bueno, teniendo en cuenta entonces estas preguntas, ustedes las van a responder haciendo una autoevaluación, si comprendieron o no. Para mí realmente fue un gusto haber compartido una segunda clase con ustedes. Espero haber logrado el objetivo que me tracé, que por lo menos quede en ustedes un poco de conocimiento en cuanto a la explicación de estos temas. Desde ya espero que tengan éxitos en sus demás clases.